Le damos la bienvenida a todos, pero le damos la bienvenida a unas personas que vienen por primera vez. Bienvenido el señor Jorge Hernández. ¿Dónde está? Bienvenido, Dios le bendiga. De Valle de Luna, gloria a Dios por Valle de Luna. Keilin Rondón, Dios te bendiga. Viene de Lomas del Bosque. Sí. Udelia Fuentes, Dios te bendiga, viene de Valle de Luna. José González, Dios te bendiga, papá, bienvenido. Y Agustina Vallejo, viene de Santa Elena de Las Piñas. Dios le bendiga, mi hermana. Bueno, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy, bueno, tenemos la bendición de que no hay luz, pero el Señor ya tenía el control y lo tiene y lo sigue teniendo y lo seguirá teniendo por el resto de todas las cosas. Ya bueno, gloria a Dios, tenemos esta bendición de tener una planta, porque ya desde ayer cuando me dijeron que no había luz, no iba a haber luz hoy, ya yo estaba diciendo, bueno, preparando el gañote, para que el último ya me escuchara, pero gloria a Dios tenemos la bendición. Amén. Así que bueno, pongamos nuestra disposición ante el Señor, nuestro corazón, a escuchar su palabra y vamos a estar orando. Si quieren pueden colocarse sobre sus pies o allí se quedan sentaditos. Bueno, mi Dios, gracias Señor, en esta hora te damos. Gracias Señor porque tú preparaste Señor este lugar, mi Dios, para que nosotros podamos reunirnos aquí y escuchar de ti Señor, adorarte, alabarte mi Dios, y escuchar Señor de ese refrigerio que tú nos das día tras día Señor. Gracias porque tú preparaste todo mi Dios, gracias porque nos trajiste con bien, gracias porque nos has dado un nuevo día, nos has dado salud Señor, nos has dado vida Dios. Gracias Señor porque tu presencia está en este lugar mi Dios. Te pedimos en esta hora que seas tú Espíritu Santo Señor, tomando el control de la palabra mi Dios, de cada uno de mis hermanos Señor, que sus corazones, sus oídos estén atentos a tu voz Señor, estén atentos a tu palabra Señor, y que sea tu Espíritu Santo ministrando aquí en este lugar, en tu iglesia Señor, porque sabemos que tú estás aquí, sabemos que tu presencia está en este lugar Señor, y hoy derramarás tu gloria en el nombre de Jesús, así lo creemos. Amén. Amén. Se puede sentar. Bueno, como saben, el tema de este mes estamos hablando, ¿quién se acuerda? La gloria de Dios. Ok, veo que algunos ya escucharon la palabra de la semana pasada. Fue de bendición la palabra de la semana pasada, llevada por el pastor Iván, se le recordábamos, hablaba de Moisés. Yo no pude estar, pero la escuché por audio y sé que fue de mucha bendición para todos. Hoy vamos a hablar, hoy le coloqué como título a este mensaje, Shekinah. Es el título de este mensaje. Así que dígale al hermano que tiene ahí al lado, Shekinah. Ajá, y si es que usted sabe cuál es esa palabra, si usted le está dando una palabra mala a ese hermano ahí, ¿quién sabe qué significa? Oye, entonces tienen que pensar un poquito. Deje que yo le explique y después usted le dice qué significa. Bueno, esta palabra significa morada, es una palabra hebrea, morada o habitación. Es decir, que nosotros hoy tenemos el Shekinah de Dios acá, la morada de Dios en este lugar. Amén, y hoy la podemos tener en nuestras vidas. Por eso le coloqué como título de este mensaje, hablando de la gloria de Dios. Siempre desde el inicio de la creación, Dios ha querido tener y derramar su gloria al hombre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó y tenían una relación íntima. Es decir, que la presencia del Señor estaba allí con ellos. Adán y Eva podían hablarle al Señor y el Señor escucharlo. Podían intimar, podían comer con ellos, podían caminar con ellos, podían andar. Es decir, que Dios anhelaba o anhela estar con nosotros. Dios anhelaba estar con Adán y Eva. Dios anhelaba y Dios los creó y los puso en ese huerto allí para que pastorearan el campo, los animales y todo esto. Y fue un diseño perfecto, porque es el deseo y el anhelo de Dios, derramar su gloria en nuestras vidas. La gloria de Dios se manifestaba en ese lugar, en la vida de Adán y la vida de Eva. Al ver toda la creación, todo lo que Dios había hecho fue bueno, ¿verdad? Fue bueno. Y la gloria de Dios se manifestaba allí. La presencia de Dios estaba en ese lugar. Cuando Adán quería hablar con Dios, solamente tenía que decir Jehová y Dios estaba allí. Dios estaba escuchándolo. Dios estaba atento. Gloria a Dios. Pero pasó algo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se comió qué? Eva
la manzana. No, mi hermano, no era la manzana, era el fruto prohibido. Bueno, sucedió lo que ya cada uno de nosotros sabemos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Y muchos años después, bueno, Dios por supuesto es maravilloso y tuvo un plan para con la humanidad. Y Él quería que su presencia estuviera como estuvo con Adán y Eva, que su presencia estuviera aquí con nosotros, en medio de nosotros, una vez ya destituidos de la gloria de Dios. Y Dios tuvo una idea y habló con Moisés. Y le dijo: Moisés, vas a construir un arca, el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca de Dios, en el cual va a estar mi Shekinah, mi morada, en el cual mi morada va a estar en esa arca. ¿Qué era esa arca? Esa arca era un cofre de madera de acacia, dice la palabra, recubierto de oro, tenía unos querubines encima de este cofre, en el cual, bueno, Dios le había dado unas instrucciones a Moisés para la construcción de esta arca, el cual allí iba a morar la presencia del Señor. Esta arca iba a estar en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Sabemos que el tabernáculo estaba dividido en varios lugares, en varias partes, en varias secciones. Había una parte que era el atrio, donde podían entrar algunas personas, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba esta arca, el arca del pacto. Estaba o habitaba la presencia de Dios. La Shekinah de Dios estaba en ese lugar. Y solamente podría entrar a ese lugar el sumo sacerdote. Y no podía entrar todos los días, podía entrar una vez al año para expiación de los pecados, para ofrecer un cordero para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Pero la presencia de Dios estaba allí y ese era el anhelo de Dios. Por eso Dios le dio esas instrucciones a Moisés de construir esta arca del pacto. Esta arca reflejaba la presencia de Dios, la morada de Dios en medio del pueblo de Israel. Amén. Nosotros, y hoy en día lo vemos, hoy en día vemos la presencia de Dios. Entonces Dios tuvo este plan para con ellos. Y luego de muchos años esta arca, bueno, anduvo por allí y por allá y llega sabiendo esto, vamos a leer 2 Samuel 7. Esta arca fue en los tiempos de Samuel, un poco antes, fue tomada por los filisteos. Y los filisteos tomaron el arca en una guerra, no sé qué, pelearon con el pueblo de Israel y se llevaron el arca. Y el arca, bueno, ellos la tuvieron allí en el templo del dios de los filisteos y pasó algo allí, los filisteos se enfermaron, bueno, pasaron muchas cosas, le cayó fue maldición a los filisteos. Y los filisteos dijeron: no, esta arca no puede estar aquí con nosotros, vamos a devolvérsela al pueblo. Y dice 2 Samuel 7, dice... 1 Samuel 7, perdón, el versículo 1 dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuántos años pasó el arca en la casa de Abinadab? 20 años. ¿Cuánto? 20 años. No lo escucho. ¿Cuánto? 20 años. 20 años. Entonces, esta arca reposó allí. ¿Quién era Abinadab? Abinadab era un levita. Los levitas eran las personas que podían servir, tomar los utensilios, llevar el arca. Los levitas eran las personas que podían, cuando el pueblo de Israel se movía de un lugar a otro, sabemos que ellos andaban de un lugar eran nómadas, ¿verdad? Iban de un lugar a otro, iban de aquí y de allá, y el pueblo de Israel se iba moviendo. Cuando había que desmontar el campamento y todo esto, eran los levitas los responsables de cargar, desmontar el campamento y montarlo en el lugar donde lo iban a llevar. Eran los responsables de cargar este arca del pacto de Dios. Eran los responsables de cargar los utensilios del arca del pacto de Dios. Entonces vemos que eran unas personas importantes, ¿verdad?, dentro del pueblo de Israel. Y cuando los filisteos devuelven el arca del pacto al pueblo de Israel, es llevada a casa de Abinadab. Continuando la historia, muchos años después, vamos a buscar, ahora sí los invito a buscar 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel
capítulo 6. Cuando lo tengan, dicen amén. Versículo 1. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, con salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-Edom. Diga conmigo, Obed-Edom. Obed-Edom de Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Vemos aquí un contraste de dos historias: la historia de Abinadab y la historia de Obed-Edom. Dos situaciones diferentes. El arca estuvo primero en casa de Abinadab. ¿Cuánto estuvo? 20 años. Incluso estuvo mucho más, porque eso fue en la era de Samuel. Luego que muere Samuel, viene el rey Saúl. El rey Saúl tuvo su reinado como de aproximadamente 40 años. Una vez que el rey Saúl muere, es coronado David como rey de Israel, y una de las primeras decisiones que toma David es buscar el arca del pacto. Y dice: oye, el arca del pacto de Jehová está allá en casa de Abinadab, vamos a traérnosla. Y sucede lo que acabamos de leer a continuación. Pero me llama mucho la atención cuando leí esta historia, me llama mucho la atención de que la casa, cuando el arca estuvo en la casa de Abinadab, la Biblia no relata nada de lo que había pasado en ese lugar. En cambio, en la casa de Obed-Edom dice que la casa fue bendecida. Obed-Edom fue bendecido, su casa fue bendecida. Incluso David, las personas hablaban de la bendición de la casa de Obed-Edom. Incluso llegó a los oídos de David, y es por esto que David acciona y va a buscar el arca. Y como les decía, me llama mucho la atención el caso de Abinadab, porque eran levitas, eran personas que estaban acostumbradas a estar allí con el arca del pacto. Eran personas que estaban en el templo, en el tabernáculo del Señor. Eran personas que servían, que tenían el privilegio. Los levitas eran los privilegiados de servir en la casa de Dios. Se dedicaban solamente a eso. Entonces, oye, cuando veo que el arca es llevada a la casa de Abinadab, y veo que la Biblia no relata nada, que no pasa nada, estaba allí. Y ustedes saben por qué esto sucedió: porque la presencia de Dios, el arca de Dios en la casa de Abinadab, solamente la tenían allí. Era tan costumbre para ellos, era tan común para ellos de que el arca estuviera en ese lugar, que quizás no le daban ni siquiera importancia a que el arca, a que la presencia, a que el Shekinah de Dios estaba en su hogar, estaba en su casa. Y por eso la Biblia no relata nada de lo que pasó en casa de Abinadab. Incluso vemos que después que fue llevada el arca de casa de Abinadab, ¿qué es lo que pasa? Uno de los hijos de Abinadab le coloca la mano porque estaba tambaleando el arca de Dios y murió.
Entonces, wow, yo veo esta situación y hoy, y quizás muchos de nosotros estamos así, como Abinadab, o como la familia de Abinadab. Muchos de nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestro hogar. La presencia de Dios ya ha llegado a nuestra vida. Hemos visto la gloria de Dios manifiesta en nuestra vida. Abinadab veía la gloria de Dios manifiesta en el pueblo de Israel. Y cuando está en su casa, cuando el arca llega a su casa, no pasa nada. No pasa nada durante un largo tiempo. Y vemos que en 1 Samuel 7 dice que el pueblo de Israel se entristeció porque ya Jehová no estaba en medio de ellos, sino que estaba apartado en la casa de Abinadab. Tenía una actitud quizás de desechar o de costumbre. Se había acostumbrado a tener el arca de Dios allí y no le daba importancia, no honraba la presencia de Dios en su vida. ¿Quién hubiese tenido el privilegio, verdad, de llevar el arca del pacto donde iba a morar la presencia de Dios en ese lugar, tenerla en nuestra casa? Gloria a Dios, wow. Yo hubiese querido quizás tener ese privilegio si hubiese vivido en esa época. Pero vemos que Abinadab la tuvo y la desechó, no le dio importancia. Ellos no le daban el verdadero significado que el arca de Dios tenía, que la presencia de Dios estaba en su casa, estaba en ese lugar. Y yo me imagino que Abinadab tenía el arca cuando dijeron, bueno, vamos a llevarle el arca a Abinadab, a la casa de Abinadab. Abinadab diría, bueno, sí, pongan el arca por aquí, separadita de la casa, que no me ocupe mucho espacio. Y después de muchos años diría, bueno, esa arca está ahí, póngala por el depósito. Siempre en nuestra casa tenemos un depósito donde almacenamos todas las cosas allí que no le damos mucha importancia, que no utilizamos frecuentemente. Quizás el arca del pacto estaba así, a un lado, arrimada en la casa. No honraban el arca de Dios, no glorificaban a Dios por medio del arca del pacto, porque no era el arca, era la presencia de Dios. No era el cofre de oro con los querubines, con los candelabros, no, era la presencia de Dios, la Shekinah de Dios que estaba en ese lugar, en la casa de Abinadab. Y Abinadab no lo entendía, no le daba el significado que correspondía. Y muchas veces de nosotros estamos así. No le damos realmente la importancia a la presencia de Dios en nuestra vida. Muchas veces estamos acá en la iglesia y estamos más pendientes de las cosas externas, de hablar con el hermano, que a lo que vinimos. ¿A qué vinimos? A servirle al Señor. A glorificar a Dios, ¿verdad? Con nuestra vida, a escuchar de Él, a estar en comunión con Dios, a estar en la presencia de Dios. Muchas veces estamos en la iglesia y lo que hacemos es servirle a Dios, o hacemos cosas para Dios, pero no entramos en intimidad con Dios, no entramos en la presencia de Dios. Y así estaba la casa de Abinadab. Quizás le servían, quizás acomodaban el arca, quizás limpiaban el arca, no sé qué hacían realmente, pero no intimaban. Ya era costumbre, ya era habitual. Y yo preparando este mensaje, yo veía alrededor, oye Señor, que aquí en mi cuarto quizás haya algo que yo no le he dado valor, que quizás ha estado como esta arca. Y veía yo hacia un lado y rápidamente veía mi guante de béisbol. Toda mi vida, para que el que no sepa, toda mi vida, desde los 3 años jugando béisbol. Y bueno, ese guante que estaba allí, quizás era mi guante pues personal, en el cual yo había hecho mis mejores jugadas. Me parecía Omar Vizquel, no, mentira, no tanto así, pero era algo muy preciado para mí, tenía mucho valor para mí, tanto valor que tenía para mí que incluso cuando yo jugaba béisbol no me gustaba mucho prestarlo, porque las personas no le iban a dar el mismo valor que yo le daba. Yo lo cuidaba con ese, como le digo, con ese guante. Quizás yo hice mis mejores jugadas, gané, bueno, varios trofeos gracias a ese guante, ¿verdad? Y hoy veo, cuando preparaba el mensaje, veo el guante tirado hacia un lado, tirado ahí con polvo, sucio, desechado pues. Y así quizás estaba el arca de Dios en la casa de Abinadab. Lo tenían desechado, lo tenían apartado en un lugar, y ya la presencia de Dios, la gloria de Dios no se veía manifestada en la familia de Abinadab ni en el pueblo de Israel, porque estaba así. No le daban el valor que se merecía, el valor que merece la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, la morada de Dios en nuestras vidas. Y
muchas veces, como les dije, la iglesia está así, está apagada. La iglesia muchas veces le sirve a Dios o se ha acostumbrado a venir los domingos, o quizás a ir a un PGA, o quizás venir aquí y predicar, o quizás venir aquí y alabar a Dios, cantarle, servirle. Nos hemos acostumbrado muchas veces a esto, pero nos hemos olvidado de lo más importante, que es la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas, que lo que Dios quiere es que intimemos con Él, que tengamos comunión con Él, porque ese fue el diseño original de Dios para con nosotros. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios tenía intimidad con ellos. Cuando el arca fue creada, el Señor le dio la instrucción a Moisés, era para que tuvieran intimidad, para que Dios estuviera en medio del pueblo, con ellos. Y hoy muchas veces Dios está aquí con nosotros. Muchas veces estamos fríos, muchas veces estamos aquí incluso en la iglesia, escuchando la alabanza, escuchando la prédica, y nuestra mente está en otro lado. Nuestra mente no está en la presencia de Dios. La Shekinah de Dios no está en nosotros. ¿Por qué? Porque la hemos desechado. Nos hemos acostumbrado a venir aquí. Nos hemos acostumbrado a que todos los domingos tenemos servicio. Nos hemos acostumbrado a que tenemos que dar gracias a Dios cada vez que comemos. O gracias a Dios en la mañana y gracias a Dios en la noche. Pero no intimamos con Dios. No tenemos esa relación íntima con Dios. Para ver la gloria de Dios tenemos que intimar con Dios. Para ver la gloria de Dios en nuestra vida, transformación en nuestra vida, tenemos que servirle, honrarle, derramar nuestro corazón al Señor y dejar que Él haga lo que Él quiera en nuestra vida. De esa manera vamos a ver la gloria de Dios en la iglesia, en nosotros, en esta comunidad, en Venezuela y en el mundo entero. Amén. ¿Cuántos lo creen? Solo los de aquí adelante lo creyeron. Amén. La sensibilidad de la presencia de Dios. Hemos perdido esa sensibilidad, ese primer amor, cuando alabábamos a Dios, llorábamos, saltábamos, había alegría, había gozo en nuestro corazón. La hemos perdido muchas veces en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos puesto a Dios de último, o en el lugar que no se merece, en el segundo quizás, pero no, Dios se merece el único lugar, el primero. Ese es el único lugar de Dios, el primero en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, mi llamado a reflexión es eso, a que mediten, y si usted en este momento quizás está pasando por esta situación, continúe escuchando el mensaje. Vemos que cuando esto sucede, cuando nos acostumbramos, cuando nos familiarizamos a que la presencia de Dios está en el lugar donde nosotros estamos, pero no intimamos, muchas veces perdemos esta noción del valor que tiene la presencia de Dios. No le damos verdaderamente el significado que merece Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Wow, usted no se imaginan el privilegio que hoy tenemos de tener al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que hoy tenemos nada más de clamar al Señor y Él nos responderá, dice la palabra, de buscarlo y lo hallaremos, dice la palabra. En el tiempo de Abinadab, en el tiempo de David, no podían buscar al Señor, intimar con Él así de esta manera como hoy nosotros tenemos, porque es por medio de Jesucristo que nosotros podemos llegar al Padre hoy en día, gloria a Dios. Entonces hoy nosotros somos súper privilegiados de esto, súper privilegiados, y muchas veces no le damos importancia, muchas veces lo pasamos desapercibido, muchas veces no le damos el valor que esto tiene. Tomamos en poco realmente la presencia de Dios, porque ya la tenemos, y como ya la tenemos, la descuidamos. Como ya la tenemos, allí está, sí, yo puedo buscar a Dios cuando yo quiera, y lo buscamos cuando estamos mal, cuando necesitamos algo, porque bueno, el ser humano es así, oye, qué tremendo. Lo buscamos cuando necesitamos, cuando estamos mal en una situación apretada, cuando ya no podemos más nada, buscamos a Dios.
pero realmente no debe ser así. Dios quiere una relación íntima con nosotros día tras día, que cuando estemos alegres lo busquemos, cuando estemos tristes lo busquemos, cuando en toda situación, en todo momento, todos los días de nuestra vida, busquemos la presencia de Dios, porque ya la presencia de Dios la ha derramado en su iglesia a través de su Espíritu Santo. Y el Shekinah de Dios hoy lo tenemos acá, en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en nuestro hogar, en la iglesia. Amén. Cuando nos familiarizamos, cuando le restamos importancia a la presencia de Dios, muchas veces también produce algo que se llama incredulidad en nuestra vida. Dejamos incluso de creer en lo que Dios puede hacer y vemos quizás a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, y vemos que vidas están siendo transformadas, que Dios está haciendo grandes cosas, pero pensamos que quizás Dios ya con nosotros no nos escucha o no nos ve, o ya no puede hacer nada por nosotros, o estamos esperando una respuesta de Dios y como no la vemos, quizás lo pasamos por desapercibido. Pero Dios está allí y Dios es fiel, Dios nos escucha, Dios está con nosotros. Solo Dios quiere que derramemos nuestro corazón a Él y Él nos responderá, que clamemos a Él, que lo busquemos y lo hallaremos. Amén. Cuando pasa esto también hay una pérdida de gozo en nuestro corazón. Vemos que, como lo dije hace un momento, el pueblo de Israel, cuando fue llevada el arca a casa de Abinadab, había tristeza en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios, la presencia de Dios no estaba en ese lugar. Y cuando la presencia de Dios no está en nuestras vidas, nosotros vivimos amargados, nosotros vivimos angustiados, nosotros vivimos tristes. Bueno, muchas cosas suceden en nuestra vida, pero cuando Dios está con nosotros puede venir la tristeza, puede venir la angustia, puede venir el enojo, pero Dios nos fortalece, Dios nos da de su gozo, Dios nos da de su paz. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Ahora, el contraste de esta historia de la vida de Abinadab, vemos la vida de Obed-Edom. Obed-Edom de Geteo. Esta persona, bueno, quizás ni siquiera se imaginaba que el arca iba a llegar a su casa. Vemos en la historia que cuando David se decide a buscar el arca a la casa de Abinadab, llama a los hijos de Abinadab, y los hijos de Abinadab incluso montan el arca de Dios en una carreta con unos bueyes que llevaban la carreta, y ellos allí, donde habían violado la instrucción de Dios. La instrucción de Dios para llevar el arca era que los podían llevar los levitas y los tenían que llevar con varas en los hombros. Agarraban unas varas y montaban el arca del pacto de Dios en esas varas y lo llevaban en los hombros, no podía ser tocado. Es por eso que cuando la arca de Dios tambalea, muere inmediatamente el hijo de Abinadab. ¿Por qué? Porque habían desobedecido la instrucción que Dios le había dado. Y muchas veces pasa así en nuestra vida, cuando nosotros desobedecemos la instrucción de Dios o el orden de Dios. ¿Qué es lo que viene? La consecuencia. Quizás no nos vamos a morir así, el Señor nos va a matar como sucedió con el hijo de Abinadab, pero pasan muchas cosas. Podemos morir espiritualmente, que es mucho peor. Entonces, tenemos que estar atentos a eso. Cuando nosotros violamos o transversamos el orden de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Caos. Vemos el mundo hoy en día cómo está. ¿Cómo está el mundo? En caos, ¿verdad? En caos total. ¿Por qué? Porque han desobedecido, han transversado el orden de Dios. Cuando Dios nos da una instrucción, nosotros tenemos que seguirla, porque fuera de ello, lo que viene es el pecado, ¿verdad? Y el pecado trae consigo sus consecuencias. Y bueno, en la vida del hijo de Abinadab fue esta, la muerte. Que cuando David ve esto, estaban allí alegres y muere el hijo de Abinadab. Wow, David me imagino que diría, si este que creció con el arca en su casa, que vivió con el arca en su casa, que la veía todos los días, que le podía servir, que podía honrar a Dios, que podía glorificar a Dios, porque la presencia de Dios estaba en su casa. Si a este le pasó eso, dígame a mí, hasta yo digo, no, que va, yo para mi casa, para la ciudad de David, para Jerusalén no la llevo.
No. Y agarró y se le ocurrió una idea. Mientras pensaba qué hacía, fue y la llevó a casa de Obed-Edom. Obed-Edom, me imagino que diría que llegaron tum. Mira, por aquí tenemos el arca del pacto de Dios para que lo recibas en tu casa. Obed-Edom quizás escucharía del arca del pacto de Dios, las maravillas que había hecho Dios en el pueblo de Israel. Toda la gloria se había derramado en el pueblo de Israel y él quizás escuchaba esta historia. Y él reconoció la importancia y el significado que tenía el arca del pacto de Dios. Y dijo, sí, póngamela por aquí en la sala. O bueno, si fuera mi mamá, póngame en la cocina, porque ese es el lugar más importante para mí en la casa. Pero bueno, quizás la hubiésemos llevado a la habitación, allí, en el lugar más importante, allí la puso Obed-Edom. Y Obed-Edom vemos que en la historia nos dice que en 3 meses, dígame, en 3 meses, diga, en 3 meses. En 3 meses Obed-Edom fue bendecido, él y su casa. ¿Por qué? Porque habían dado el lugar que se merece al arca de Dios. Porque no era el arca, como lo dije, era la relación. Era la relación que podía tener el arca con la persona, con Obed-Edom. Y fue bendecido Obed-Edom. Y muchas veces, ¿cuántos no quisieran ser como Obed-Edom? Bendecidos. Porque la presencia de Dios es así. Cuando la presencia de Dios llega a una vida, a una casa, a un hogar, esa familia es transformada, esa familia es bendecida, esa vida es bendecida, el corazón es transformado, el carácter es transformado, es renovado. El Señor nos da un espíritu nuevo, un espíritu diferente al que ya tenemos, al que ya teníamos, que es el Espíritu Santo de Dios. Ese espíritu transformador, ese espíritu que nos da paz, ese espíritu que nos da aliento, ese espíritu que incluso nos ayuda en los momentos de adversidad, ese espíritu que nos prospera, que nos da sabiduría, que nos da inteligencia para trabajar, para esforzarnos, para hacer grandes cosas. Vemos que en tan solo 3 meses la casa de Obed-Edom fue bendecida. Incluso las personas que estaban eran tan bendecidas que las personas que estaban a su alrededor lo veían la bendición a la casa de Obed-Edom. Decían, bueno, pero y y más o menos, ¿cómo es que el ganado se le está multiplicando? ¿Cómo es que qué sé yo, si sembraba o si criaba ganado? No sé. La bendición de Dios había llegado porque ellos habían entendido la importancia, el significado de la Shekinah de Dios en su hogar, en su vida. Y hoy nosotros tenemos que tener eso en cuenta, eso en mente, que la presencia de Dios ha llegado a nuestra vida, la presencia de Dios ha llegado a nuestro hogar. Tenemos que darle la importancia que Él se merece a Dios, intimar con Él, buscarlo todos los días, porque de nada vale que vengamos acá y le sirvamos y escuchemos palabras y bueno, y hagamos muchas cosas para Dios, pero si nuestro corazón está lejos de Él, de nada vale. Y Obed-Edom lo entendía. Y cuando yo veía la vida de Obed-Edom, veía la mía, veía la vida de mi casa, veía la vida de mi hogar. Cuán grande hemos sido bendecidos. Cuán grande hemos sido bendecidos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ha llegado a nuestro hogar, a nuestra familia. Y cuando la gloria de Dios llega a nuestra vida, es transformada, nuestra vida es transformada. Somos de bendición para otros. La bendición se escucha, oye, pero mira a la familia Ochoa, es así, está pasando esto y gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está en nuestro hogar, está en nuestra familia. La presencia de Dios, cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, somos transformados totalmente. Amén. Antes quizás vivíamos amargados, antes quizás teníamos problemas, antes quizás, bueno, tantas cosas, estábamos perdidos. Pero hoy el Señor nos ha bendecido. Hoy, Señor, hemos sido transformados por Dios. Hoy no pagamos mal por mal, sino que al que nos hace mal, le pagamos con bien, perdonamos, amamos a las personas, porque la gloria de Dios ha llegado y le hemos dado realmente el lugar que se merece. Y hoy el Señor nos da el privilegio de servirle, de estar en su casa, de honrarlo, a pesar de todas las cosas. Algo que Obed-Edom entendía es que él no era merecedor. Él no era merecedor. Quizás se lo tenían que llevar al sumo sacerdote, el arca de Dios. Quizás el arca de Dios tenía que habérselo llevado David a su casa o al lugar donde iban a preparar el tabernáculo, pero no.
fueron y lo llevaron a casa de Obed-Edom. Obed-Edom entendía que él no merecía el Shekinah de Dios en su casa. Él no merecía la morada de Dios en su casa. Y nosotros hoy no merecemos la morada de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar. Pero Dios ha sido tan bueno, su amor ha sido tan grande que ha traspasado fronteras. Su amor ha sido tan hermoso para con nosotros que nos ha arropado. Y nos ha dicho: hijo, sí, yo quiero estar contigo, porque tú eres mi creación, porque cuando yo te creé, te formé con mis manos, como barro, fuiste moldeado, porque yo soy el alfarero. Yo pensaba en ti, en cada detalle, en lo que haces hoy, yo pensaba en ti, en ese corazón que está siendo transformado, en ese carácter que está siendo transformado, yo pensaba en ti. Por eso hoy el Señor ha derramado su gloria, su presencia en nuestra vida. Amén. Entonces no desestimemos, mis hermanos, no desestimemos esa importancia, ese lugar, esa presencia de Dios en nuestra vida, porque estamos así. La iglesia de Dios está así y es triste ver eso. Es triste que vengamos aquí y salgamos igual. Es triste que vayamos a un PGA, que vayamos a un servicio, que leamos la palabra y no seamos tocados por Dios, no seamos transformados por Dios. Que tengamos años en la iglesia y seguimos siendo igual. No ha pasado nada. Tenemos el mismo PGA o quizás estamos sentados en la misma silla, el mismo problema, batallo con ese mismo problema, el mismo carácter sigue siendo y no somos transformados. No hay algo más. Dios quiere algo más. Siempre Dios tiene algo más para darnos. Cuando Dios llegó a la casa de Obed-Edom, empezó con la bendición desde el primer día. Y por 3 meses, cada día la bendición fue aumentando. Cada día la transformación en esa casa fue aumentando. Y la gente lo veía. Quizás el primer día la gente no veía la bendición en la casa de Obed-Edom. Pero cuando llegó y pasó el tiempo, la gente veía. Era notoria la bendición. Tan notoria que llegó a los oídos de David. Y David dijo: sí, wow, gloria a Dios. La presencia de Dios está en este lugar. Entendió: ok, ¿qué fue lo que pasó? Hice las cosas mal. Transporté o llevé el arca de Dios, violé la instrucción de Dios. Y pasó lo que ya habíamos leído anteriormente. Entonces luego de esto vemos que David fue y buscó el arca de Dios. Dice el versículo 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Vean bien, a causa del arca de Dios. No fue por mérito de Obed-Edom, no fue porque Obed-Edom hizo grandes cosas, no. Fue porque la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, estaba en la casa de Obed-Edom. Y continúa diciendo, se me perdió, Entonces fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Vemos que volvió la alegría a la vida de David. Con alegría fue a buscar el arca del pacto, con alegría. Y así nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios, con alegría, con gozo en nuestras vidas, diciéndole al Señor, derramando nuestro corazón ante el Señor: Señor, no soy nada, soy inmerecedor de tu gloria, pero yo quiero que tu morada esté conmigo, que tu presencia esté conmigo, que tu presencia esté en mi hogar, que tu presencia esté en mi familia. Y lo demás lo hará el Señor. La bendición proviene de Dios, pero nosotros tenemos que buscar. La búsqueda queda de nosotros, la búsqueda de la presencia de Dios, de derramar nuestro corazón ante Él. Al Señor le conmueve un corazón contrito, un corazón humillado ante Él, porque lo demás lo hace Él. Aunque seamos inmerecedores, aunque no tengamos, aunque quizás no, ese privilegio no deberíamos tenerlo, pero el Señor nos los da, porque el Señor lo que quiere es intimidad con nosotros. Él quiere una relación íntima con nosotros, con los que reciban a Jesucristo en su corazón y en sus vidas. Yo quiero esa presencia en mi vida. Yo quiero que mi casa y que la iglesia del Señor sea como la casa de Obed-Edom,
que todos seamos bendecidos, que todos busquemos la presencia de Dios y Dios derrame su gloria en cada una de nuestras vidas, y que lo que necesitemos sea sanidad, sea provisión, sea trabajo, sea lo que sea un corazón transformado, lo haga. Seamos bendecidos por Dios. Yo quiero que la iglesia sea bendecida por Dios. Yo quiero que esta congregación, a Dios sea la gloria, Tipuro, sus alrededores, sea bendecida por Dios. Pero para ser bendecido por Dios, tenemos que darle el primer lugar a Dios. La importancia, ver el significado, darle el valor que tiene la presencia de Dios, la Shekinah de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar. Cuando la Shekinah de Dios llegó a mi casa, fuimos transformados. Yo fui transformado un tiempo después, pero el Señor fue bueno, ha sido bueno, es bueno, sigue siendo bueno. Así que, así como pasó en mi casa, así como pasó en la casa de Abinadab, puede pasar en tu casa, puede pasar en la casa de tu familia, puede pasar en la casa de tu vecino, puede pasar en todo lugar, porque Dios quiere derramar su gloria para con todos nosotros, para con su pueblo, para con sus hijos, para con los que le buscan, para con los que le aman. Pero busquemos la presencia de Dios y vamos a ver la gloria manifestada. El Señor cubrirá todas nuestras necesidades. No sabemos cuántas necesidades habían en la casa de Obed-Edom. No sabemos si estaban enfermos, no sabemos si necesitaban trabajo, no sabemos si le estaba cayendo peste al ganado o a la siembra o a lo que hacían. Pero Dios los bendijo. Dios los bendijo. Dios mira la necesidad de su pueblo, de su iglesia. Pero Dios quiere que nosotros lo busquemos de corazón, lo busquemos en intimidad todos los días, que derramemos nuestro corazón ante Él, y lo demás lo hará Él. Y para ir finalizando, voy a invitar a mis hermanos de la alabanza a que puedan estar subiendo. Vemos que en el contraste, para ya ir finalizando, en el contraste de estas dos historias, cuando nosotros desobedecemos la instrucción de Dios, el orden de Dios, cuando nosotros no le damos importancia a la presencia de Dios, vemos que puede estar allí. Dios puede estar tan cerca, mis hermanos, que ni siquiera lo podemos escuchar. Dios puede estar hablando aquí en este lugar y quizás ni siquiera lo vamos a escuchar, porque nuestro corazón no está dispuesto, nuestro corazón no está atento a los oídos de Dios, sino que estamos abrumados por este mundo, por las cosas de este mundo. Estamos pensando en lo que vamos a hacer después, o estamos pensando en, bueno, qué sé yo.